Vamos a estudiar o hablar en esta noche acerca de la gracia de Dios en la salvación de los hombres. Amén. O lo que teológicamente se le ha denominado la doctrina de la justificación. Pero quiero hacer una aclaratoria. Este ha sido un tema muy controversial en el tiempo, lo mismo que la Trinidad. Algunos grupos religiosos argumentan que el hombre no es solamente justificado por la fe en Jesús, sino que le toca hacer algunos méritos. Uno, como el hacer buenas obras. Ahora voy a hacer una aclaración, repito. Cuando Santiago, el apóstol, en el capítulo 2, habla de la fe y de las obras, Santiago no está contradiciendo lo que dice el apóstol Pablo. Cuando Santiago habla de las obras, de que la fe sin obra es muerta, está hablando de que si alguien quiere dar una señal o un signo de que tiene la fe genuina y la fe apostólica, eso tiene que traducirse en buenas obras. Porque fuimos salvos para buenas obras. Eso es lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Amén. Y cuando Pablo dice que el hombre es justificado solo por la fe en Jesús, no está contradiciendo tampoco lo que dice la ley. Amén. Amén. Porque algunos judaizantes hermanos que no habían entendido bien la doctrina evangélica, ellos pensaban y enseñaban que el hombre solamente era salvo por las obras de la ley. Pero la ley no pudo hacer perfecto a nadie. Amén. Ningún hombre, con excepción de Jesucristo, pudo cumplir los 613 mandamientos que están compendiados en la ley. Ningún hombre, repito, con excepción de Jesucristo. Porque lo que la ley hace es mostrarle al hombre su pecado. Amén. Y lo que la ley hace es mostrarle al hombre su estado. Amén. Y lo que hace también es condenar. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Quería hacer esa declaración. Entonces Job se hace una pregunta. Job capítulo 9, versículo 2. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? De allí que la justificación es una necesidad universal en todos los hombres. Repito, de allí que la justificación es una necesidad universal en todos los hombres. Todos los hombres necesitamos ser justificados. Amén. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Porque el pecado de la primera pareja allá en el huerto del Edén, eso contaminó a todos los hombres, hasta el último hombre que ha de nacer en esta edad presente. Y Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, dice la palabra del Señor: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Amén. De allí la necesidad de la justificación. No hay hombre justo en la tierra que nunca peque. Alabanzas sean dadas al Señor Jesús. Y Romanos capítulo 3, versículo 10, dice la santa palabra del Señor:
Romanos 3:10, dice el apóstol Pablo, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Alabanzas a Jesús. Pero siglos después que Job, este patriarca, se formulara esta pregunta, el apóstol Pablo da la respuesta. Hermano, todas las escrituras son inspiradas por Dios. Y son útiles para enseñar. Hay otras razones, pero son útiles para enseñar. Amén. Ninguno de los escritores contradice al otro. Colóquele cuidado. Más o menos las escrituras se escribieron, valga la redundancia, en un periodo entre 1500 años y 1600 años. Y ninguno contradice al otro. Fueron más o menos 40 escritores de diferentes lugares con diferentes niveles educativos. Amén. Amén. Ni Isaías contradice a Jeremías, ni Jeremías contradice a Daniel. Ni Ezequiel contradice a ninguno de los evangelistas, ni ninguno de los evangelistas contradice a Amós. Alabanzas sean dadas al nombre del Señor Jesús. Ubiquémonos en Romanos capítulo 5, versículo 1, a ver la respuesta a esta pregunta que se formuló Job unos siglos atrás. Dice 5:1 de Romanos: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La respuesta es: el hombre solamente es justificado poniendo su fe en Jesús. O sea, en la obra de Jesús, en la sangre de Jesús. Amén. Amén. En la muerte de Jesús, en el sacrificio de Jesús y en la resurrección de Jesús. Alabanzas sean dadas al nombre del Señor Jesús. Porque nuestro Cristo, sí, Él murió. Amén. Pero Él no se quedó allá en la tumba como algunos otros líderes reconocidos mundialmente, como Mahoma, como Buda. No, nuestro Cristo resucitó al tercer día, venciendo el sepulcro, venciendo la muerte, venciendo al diablo, venciendo al mundo, venciendo al pecado. Amén. Porque era imposible que la Hades, que la muerte lo retuviera. Eso enseñó el apóstol Pedro. Entonces, la justificación, o la palabra justificación, viene del griego dikaio, que muchas veces hace referencia no a una declaración del ser humano sobre sí mismo, sino a una declaración divina. Eso es lo que está diciendo Romanos capítulo 5, versículo 1. Eso significa que no nos justificamos nosotros mismos, sino que es Dios quien justifica. Esta declaración divina es un acto forense, es una declaración que Dios emite como juez. No se trata de un cambio de proceso dentro de la persona que recibe el veredicto. Alabanzas sean dadas a Jesús. Lo que el texto quiere decir es que, como si fuésemos llevados ante un tribunal, y Dios sentado en su silla, y claro, todos habíamos pecado, pero por la fe que pusimos en la obra en Jesús, Él ya no nos mira como pecadores, sino que nos mira como mira a Jesús. ¿Sí me está entendiendo? Amén. Alabanzas sean dadas a Jesús. Amén.
Ya el veredicto, no, ellos son culpables, ese no es el veredicto más. Ellos se merecen la muerte, no. Ellos se merecen el infierno, no. Amén. Ellos se merecen las consecuencias del pecado, no. Ellos son justos. Ahora voy a hacer una aclaración. Esto de la justificación es muy diferente a la santificación y a la regeneración. Aquí no está hablando de cambios morales. Amén. Porque esto de los cambios morales, de la transformación, es lo que se llama el proceso de regeneración o santificación. Que eso se va consiguiendo con el transcurso del tiempo, con tu peregrinar con Jesús, o el peregrinar en la vida cristiana. Romanos capítulo 8, versículo 33 al 34, dice la palabra del Señor. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Alabanzas sean dadas al nombre del Señor Jesús. Jesús imputó nuestra culpa, o Jesús imputó nuestros pecados. De ahí que la justificación está solo en Jesús. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 11. Por favor, segunda de Corintios 5, 11. Dice la palabra del Señor. Cinco 21, ubíquense en el versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús obedeció. ¿Verdad lo que quiere decir este texto? Jesús obedeció y murió en nuestro lugar. Nuestros pecados se transfirieron a Cristo. Y la justicia de Cristo se transfirió a nosotros. Nuestros pecados, nuestra culpabilidad se transfirió a Cristo. Y la justicia de Cristo se transfirió a nosotros. Así es como Dios mira al hombre que pone su fe en Jesús. Lo mira como un inocente. Como que si nunca hubiera pecado. Como que si nunca hubiera hecho mal. Oiga, hermano, qué bendición es tener a este Cristo. Aunque el acusador de los hermanos, que día y noche nos apunta, él nos dice: tú fuiste esto, tú hiciste lo aquello, tú por aquí, tú por allá. Alabanzas a Dios. Pero Dios mira a Cristo en nosotros. Cristo que nunca pecó y nunca hubo engaño en su boca. Así nos mira Dios. Alabanzas sean dadas al nombre del Señor Jesús. Isaías capítulo 53. Versículo 4 y 5. Dice la palabra del Señor: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén, amén. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mas Jehová cargó en él el pecado
de todos nosotros. ¿Se acuerda que yo le dije que nuestros pecados fueron transferidos a Cristo? Amén. Todos nuestros pecados el Señor los cargó en su cuerpo. Oiga, y los dejó allá crucificados en el madero. Amén. Alabanzas sean dadas al Señor. O sea, Cristo sufrió las consecuencias de nuestros pecados en el madero. Cristo es el, coloque cuidado hermano lo que voy a decir, Cristo es el único que nos une con Dios. Voy a repetir esto, importantísimo, porque hay gente que busca otros métodos para unirse con Dios o para volverse a paz con Dios. Pero el único método o el único camino para que el hombre se pueda unir con Dios se llama Jesucristo. Amén. Alabanzas sean dadas al nombre del Señor Jesucristo. Leamos Hechos capítulo 13, versículo 39. A ver qué dice la palabra. Hechos 13, 39. Dice, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. El hombre no pudo ser justificado por la ley de Moisés. Por eso repito, Cristo es el único eslabón para que el hombre pueda acercarse a Dios o pueda tener comunión con Dios. Amén. Oiga, colóquele cuidado, solamente creyendo, fiándose o poniendo su fe en la sangre de Jesús o en el sacrificio de Jesús o lo que Jesús hizo en el madero. Así que no hay que inventarse nuevas maneras, nuevos métodos de estar en paz con Dios. Alabanzas sean dadas al nombre de Jesús. Porque hay gente que le gusta inventarse cosas. Pero ya la doctrina está establecida. La doctrina es clara. Amén. Amén. Y claro, los que queremos ir al cielo y ser justificados, nos toca acogernos a esto. De otra manera es imposible. La obra de Jesús, colóquele cuidado hermano y amigo. La obra de Jesús es suficiente. Amén. Usted y yo no tenemos que hacer nada. Eso es invento que hay que ir de rodillas a Monserrate. Eso es invento que hay que ir de rodillas de aquí a Chiquinquirá, allá a la Basílica de la Virgen de Chiquinquirá. Eso es puro invento y eso es un tráfico de la fe. Amén. Eso es una herejía. Y eso hay que denunciarlo a esos falsos predicadores, a esos falsos maestros. Ojalá que el Señor por su Espíritu los ilumine para que puedan entender la verdad de Dios. Porque ellos necesitan ser salvos también. Entonces la obra de Jesús es suficiente para recibir la justificación de Dios. Romanos 3:28. Vamos a leer qué dice la palabra del Señor. Vea lo que el apóstol Pablo dice en conclusión a todo lo que venimos estudiando. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Amén. ¿Y sabe Pablo de quién recibió estas enseñanzas? Directamente de Jesucristo. Directamente de Dios. Y yo no creo que Pablo esté equivocado.
Alabanzas sean dadas al nombre del Señor Jesús. Hermano Josefín, ubíquese en el capítulo 4 de ahí mismo de Romanos, versículo 23 al 25. Y la hermana Sandra se va ubicando en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. ¿Qué dice hermano Josefín Romanos? Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Amén. Los que creemos. Amén. ¿Qué dice Efesios? Capítulo 2, versículo 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se glorie. Espera ahí, espérame un momento. Ahorita sigue con el 9. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. O sea, el medio para que el hombre pueda ser salvo es la fe. Y dice, no por obras. Porque algunos argumentan sus obras. Y algunos se justifican en sus obras. Es que yo soy tan bueno. Es que yo soy tan misericordioso. Es que yo soy tan benévolo. Nada. Solo por la fe. No por obras para que nadie se gloríe. Siga. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Porque somos hechura suya. ¡Creados! O sea, cuando usted recibió a Jesús, que nació de nuevo, que es una nueva creación, fue transformado para buenas obras. Eso es lo que el texto está diciendo. No está queriendo decir que las obras me van a salvar. No. Repito, una señal o un signo de que alguien tiene la verdadera fe, la fe apostólica o la fe de Jesús, se traduce en las obras. Gloria a Jesús. O sea que no puede haber un hermano egoísta. Si hay un hermano egoísta que no le gusta hacer obras de misericordia, tiene que revisar su fe. A ver si es la fe apostólica o la fe evangélica o la fe de Jesús. No puede haber un hermano que no sienta compasión por los necesitados. Y mucho más por los de la iglesia, los de la casa. Porque ese hermano está como en veremos a ver. Amén. Sí, mira lo que es la doctrina cristiana. Lo que es el evangelio de Jesús. Este es el evangelio puro que estamos enseñando. Que estamos predicando. Gloria al Señor Jesús. Hermano, vea lo que voy a decir. Y amigo católico, nuestras obras son descalificadas como medios de salvación. Pónganle cuidado. Nuestras obras son descalificadas como medio de salvación. Con esto no estoy queriendo decir que no hay que hacer obras. Quiero que me entienda. Pero no es el medio para ser salvo. Amén. La única forma, el único método o la única manera en que el hombre puede ser salvo o puede alcanzar la salvación es poniendo su fe en Jesús. Amén. Porque Jesús es el evangelio. Y usted ya sabe qué es lo que dice el evangelio para poder ser salvo. Me va a tocar repetirlo. Hay que arrepentirse, que es dejar de pecar. Hay que convertirse a las santas enseñanzas de Jesucristo. Hay que mandarse a bautizar en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Amén. Recibir al Espíritu Santo y de ahí en adelante vivir una vida regenerada. No una vida degenerada. Alabanza sean dadas al nombre del Señor. Gloria a Jesús. Leamos en Romanos capítulo 3, versículo 28, a ver qué dice la palabra.
porque ninguna de nuestras obras, hermanos, califican para ser salvos. ¿Qué dice, hermano Jade, Romanos capítulo 3, versículo 28? Dice, concluimos pues que en el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Amén, gloria a Dios. El acto redentor de Cristo, colócale cuidado, ¿qué es lo que hace el acto redentor de Cristo? 1, justifica. 2, rescata. Y 3, libra de la ira venidera. Amén. Si alguien quiere ser justificado, si alguien quiere ser rescatado de su vana manera de vivir, colóquenle cuidado lo que estoy diciendo. Si alguien quiere ser rescatado de la oscuridad o de las tinieblas que están, los que no tienen a Jesús necesitan poner su fe en Dios. Amén. Amén. Si alguien quiere ser librado de la ira venidera o de los juicios que han de manifestarse a este mundo por causa de la maldad y por causa del pecado, tiene que poner su fe en Jesucristo. Oh, gloria al Señor Jesús. Primera de Pedro, por favor. Capítulo 1, versículo 18 al 21. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Primera de Pedro, repito, capítulo 1, versículo 18 al 21 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creísteis en Dios. Colóquenle cuidado, hermano, a esta frase. Y mediante el cual creísteis en Dios. O sea, que tú al creer en el sacrificio de Cristo estás creyendo en Dios. Oh, gloria a Dios. Así es como se da la santificación. O más bien la justificación. Y mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha hecho y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Alabanza a Jesús. Aleluya, gloria al nombre del Señor. En Romanos capítulo 5, versículo 8 al 9, ¿qué dice, hermana Sandra, por favor? Romanos capítulo 5, repito, versículo 8 al 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Oiga, por él. Pues ya, o sea, estando justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Quiere ser justificado? ¿O quiere ser declarado justo o inocente delante de Dios? Sencillo, no hay que hacer nada. Solamente ponga su fe en Jesús. No hay que pagar un precio, hermano. No hay que pagar indulgencias. Gloria al Señor Jesús. No hay que pagar visas, ni rezos, ni oraciones. Porque ese es un tráfico de la fe. Alabanza sean dadas al Señor. Cree solamente al sacrificio de Jesús y serás salvo. Alabanza sean dadas al Señor Jesús. Todo el Antiguo Testamento, vean testimonio, hermano. Todo el Antiguo Testamento. Por eso yo le dije al principio, hermanos, el predicador o el que enseña, cuando vaya a tomar como base para el desarrollo
de su enseñanza o predicación, por favor, haga una buena exégesis. Bueno, exégesis es usted relacionar, por ejemplo, si va a hablar del amor de Dios, relacionar otro texto que hable del amor de Dios con su texto base, y así algunos textos, pero que no se salgan de contexto, claro. Y la buena hermenéutica es usted mirar los hechos históricos, el por qué, cuál fue la razón, a qué público le dijo, etcétera y etcétera, para que su enseñanza sea verdaderamente palabra de Dios. Porque usted puede decir muchas cosas que son verdad, que Jesucristo sana, que Jesucristo salva, que Jesucristo resucita a los muertos, que Jesucristo sana a los... Sí, eso es verdad, pero si realmente está diciendo el texto eso, eso es lo que el autor original quería transmitir a su público. Pero es que predicar no es como la gente cree, ni como la gente piensa. Amén, gloria al nombre del Señor Jesús. Es una responsabilidad inmensísima y grandísima. Amén. Todo el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento dicen que el justo vivirá. Vamos a ver qué nos dice el Antiguo Testamento. Esta no es una lista exhaustiva de los versículos que hablan de la justificación. No podemos agotarlos todos porque es imposible. Amén. Pero vamos a ver qué nos dice Habacuc. Capítulo 2, versículo 4, hermano Josemín, por favor, ayúdame. Y el hermano Jair se va ubicando en Romanos capítulo 1, versículo 17. Habacuc, profeta menor. Habacuc es un profeta menor. No vaya a buscarlo en los profetas mayores porque es imposible. Habacuc, ¿nadie lo ha encontrado? Bueno, el que lo encontró, ayúdame leyendo pues. Habacuc capítulo 2, versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. ¿Ven? ¿Qué dice Romanos 1:17, por favor? Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, mas como está escrito, el justo por la fe vivirá. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gálatas 3:11, ¿qué dice hermana Sandra, por favor? Y Hebreos 10:38, ¿qué dice hermano Josemín? Vaya ubicándose. Gálatas capítulo 3, versículo 11. Efesios, Gálatas, ¿qué dice? Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Aleluya, repítamelo con calma, léalo con calma, porque los hermanos deben de escuchar ese versículo y los que están conectados deben escucharlo. Léalo con calma, los signos de puntuación ténganlos en cuenta. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Amén. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Por la ley ninguno se justifica para con Dios. Y es evidente que el justo por la fe vivirá. Gloria a Dios. Hermanos, solamente el Señor nos demanda fe. Nos pide fe. Y claro, y que vivamos como santos, ¿no? ¿Qué dice Hebreos 10:38? Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. O sea que al Señor no le gusta a la gente que retrocede. El Señor no le gusta a la gente que se vuelve atrás después de estar en el santo camino. O se salga del camino, se descarrile del camino. O que pierda la dirección. Al Señor no le gusta a esa gente. Alabanza sean dadas. Porque no agrada el alma del Señor. Gloria a Dios.
Oh, pero hermano, tenemos un Dios que es misericordioso y que es bueno. Que Él está siempre listo y presto para restaurar al caído, para levantar al caído. Gloria al nombre de Jesús, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos los hombres sean salvos. Porque así como el pecado tuvo un alcance universal, la obra redentora de Cristo también tuvo un alcance universal. Amén. Amén. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahora manda en todo lugar a todos los hombres que se arrepientan. Porque estableció un día el cual juzgará al mundo con justicia. Por medio de Jesucristo. Amén. El que en Él cree no ha sido condenado. Amén. Póngale cuidado. Pero el que no ha creído está bajo la condenación. Tú eres mejor que los hombres. Y hermano, y es mejor que nosotros sigamos creyendo en la obra de Jesús. Solamente son justificados los que se arrepienten de sus pecados. Colóquenle cuidado. Esto es serio. Esto no es, hermanos, que yo voy a la iglesia, canto, aplaudo, pero no me he arrepentido de mis males, de mis pecados. No puede ser justificado. Y sin justificación, hermano, sin imputación de los pecados, no se puede ser salvo. Vamos a ver qué dicen las Escrituras con referencia a lo que hemos dicho. Efesios capítulo 5, versículos 5 al 7. Efesios 5, 5 al 7 dice la palabra del Señor. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis partícipes con ellos. Hermano, la paz con Dios viene por medio de la justificación. Amén. Si alguien no quiere estar en hostilidad con Dios o en enemistad con Dios, colóquenle cuidado, voy a repetir. Hermano, vea, esto es peligrosísimo. Cuando alguien no está en paz con Dios, ni está en amistad con Dios, se encuentra en guerra con Dios. Suena como duro. Hermano, está en hostilidad con Dios. Suena como duro. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Pero eso es la verdad, eso es lo que dicen las Escrituras. Amén. ¿Qué dice Efesios 2:14? Vamos a leer qué dice Efesios 2:14. Porque Él es nuestra paz. Viene hablando de Jesús. O sea, la reconciliación que se recibe por medio de la cruz. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Cuando alguien no ha sido justificado, hermano, está separado de Dios. Y ahora sí, Romanos capítulo 5, vamos a volver a leer. Versículo 1 dice, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo los justificados son salvos eternamente. Amén. Repito, solo los justificados son salvos eternamente. Romanos 5:9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Gloria al Señor Jesús. Colóquele, hermano, cuidado a esto, que esto es importante. Porque todo el mundo quiere gozar de las bendiciones del Señor. Y de las bendiciones eternas que hay en el cielo. Pero hermano, para eso toca hacer algo. Solamente los justificados gozarán de las heredades eternas o de las bendiciones eternas de Dios. Tito capítulo 3 versículo 7. Tito, carta de Tito,
Tito 3:7. Si ya alguien lo encontró, ayúdame por favor. Para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Amén. Justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos de la vida eterna. Y ya voy cerrando. Hermano, vamos a leer 3 versículos importantes que no podemos dejar pasar por alto. Para Pablo la justificación fue y hoy en día sigue siendo el corazón del evangelio. Para Pablo, voy a repetir, la justificación fue y hoy en día sigue siendo el corazón del evangelio. Romanos 1:17 ya lo leímos. ¿Qué es lo que dice? ¿Nadie se acuerda? Justificado puesto. Romanos. Nadie se acuerda. 1:17. Nos va a tocar leer. Porque la justicia de Dios. ¿Nadie se acuerda? Romanos 1:17 dice, vea. La justicia de Dios se revela por la fe y para la fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Alabanzas al Señor. Quiero citar unos textos, los hermanos que están anotando para que lo escriban, porque son unos textos muy largos, pero cuando lleguen a sus casas lo lean. Ahí mismo Romanos capítulo 3, versículo 21. En adelante hasta el capítulo 5 y el versículo 21. Repito, capítulo 3 de Romanos, versículo 21, en adelante sigue leyendo hasta el capítulo 5 y lee el versículo 21. Y Gálatas, capítulo 2, versículo 15, sigue leyendo hasta el capítulo 5, el verso o versículo 1. Y cerramos con esto. No hay ritual, póngale cuidado, no hay ritual, no hay sacramento, ni ningún acto que pueda hacernos dignos de la justicia de Cristo. Repito, no hay ritual, no hay sacramento y no hay ningún acto que nos pueda hacer dignos de la justicia de Cristo. Así que nadie puede alegar, repito, nadie puede alegar. Ni siquiera el Dalai Lama puede alegar que era un hombre de buenas obras. Ni siquiera él. Ni siquiera los que tienen acciones en las ONG. Ni siquiera ellos. No, ellos necesitan ser justificados. Amén. Entonces, la justificación no es por obras humanas, concluimos, y somos declarados justos solo por la gracia divina de Dios. Amén. Efesios 2:8, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y Romanos 3:24, último versículo, y cerramos nuestra enseñanza. Dice la palabra del Señor, siendo justificados gratuitamente, colóquele cuidado, siendo justificados gratuitamente por su gracia. No hay que pagar ningún precio porque Cristo ya pagó el precio. O sea, con su vida. Amén. O sea, que debió pagarse o que nosotros debíamos pagar por nuestra culpabilidad
Cristo ya lo pagó. Muchos siglos atrás. Alabanzas sean dadas a Jesús. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Si alguien quiere ser redimido de sus pecados, ponga su fe en Jesús. Amén.